Bienvenidos, mi nombre es Angélica Pineda, soy profesora de la Cátedra de Fisiología Animal que pertenece al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de los Andes. La materia de Fisiología Animal plantea en su programa ir desde células hasta órganos y luego lo que sería más complejo, que serían los sistemas, los cuales pues está formado todo ser vivo. Pero la primera parte de esta debería tratar sobre los animales de laboratorio, ya que a través de esta, en el laboratorio vamos a utilizarlo frecuentemente y no se da un tema con esto. Entonces yo plantearía la inclusión de animales de laboratorio, empezando primero con lo que sería la definición de un animal de laboratorio, que es aquel que depende, que es independiente de su categoría filogenética o taxonómica, en el cual se puede reproducir una enfermedad que padecen los humanos, ya sea natural o provocada. Este puede ser un vertebrado o un invertebrado. Una vez dicho el concepto de los animales de laboratorio, pasamos pues, o preguntaría que dónde es el lugar donde se mantienen los animales de laboratorio. La respuesta precisa sería en un bioterio, el cual la Universidad de los Andes cuenta con uno de estos y está en la Vía Santa Rosa y es una estructura física y organizacional especialmente diseñada para la cría y el mantenimiento de los animales de laboratorio. Y el objetivo principal de este es asegurar la procedencia de los mismos. Luego nos introduciremos un poco en cuál es la historia del uso de los animales de laboratorio. Entonces pasaremos con los periodos preclásicos, donde se explican cuáles fueron los primeros hallazgos que se tienen sobre el uso de los animales de laboratorio, como sería pues en las cuevas de Pinal, donde están los primeros grabados sobre animales donde se especifican algunos de sus órganos, o en los pueblos australianos, los cuales dibujaban los canguros y ubicaban su corazón y otras partes bastante claras y en el lugar donde se encuentran. Por lo tanto, se cree que estos podrían ser disecciones de animales tanto para consumo como para investigación. Luego el periodo preclásico, donde viene todo lo que sería la civilización griega, aparece Hipócrates, Aristóteles, los cuales publican libros muy importantes como el Historia Alimanio, en el cual ellos hacen descripciones de los animales o hacen los primeros procedimientos, como por ejemplo Hipócrates, cuando hizo la deglución, cuando habló sobre la deglución y utilizó una abeja y le dio agua teñida para luego cortarle la garganta lastimosamente y saber que pues la garganta había un proceso de deglución. Luego, en la Edad Media, con el Renacentismo, aparece uno de los grandes exponentes, como es William Henley, en el cual él habla sobre el sistema cardiovascular en perros y ovejas principalmente. Luego, ya en el siglo XIX, aparece Pavlov con sus célebres experimentos sobre la salivación en perros al tocar una campanilla. Luego viene Luis Pasteur y, por ejemplo, Claudio Bernal, donde la ciencia se hace mucho más amplia y empiezan a aparecer una gran cantidad de personas involucradas en estos temas. Luego en el siglo XX pues ya aparecen lo que serían los anestésicos, aparecen los muy famosos Ramón y Cajal, aparecen todo lo que serían las técnicas biomédicas, farmacéuticas y tecnológicas y quirúrgicas como lo tenemos en la actualidad. Luego, en la actualidad, el uso de los animales laboratorios es muy amplio. Entonces empezaría hablando sobre algunos estudios biológicos y preguntando si conocen algunos estudios biológicos en los cuales hayan sido utilizados los animales. Luego el control de algunas enfermedades humanas y veterinarias, el diagnóstico de otras enfermedades, ecología, medio ambiente. Hay ejemplos muy bonitos sobre el uso de animales para determinar la contaminación de algunos lugares o agua, por ejemplo, aguas dulces, aguas saladas, algunas selvas, entre otros, y educación y formación, que sería pues lo que estamos acostumbrados a lo que se ve en el laboratorio cuando llevamos nuestro animal de experimentación y enseñamos alguna técnica a nuestros estudiantes. Los animales más utilizados, como muchos se pueden imaginar, son los roedores, principalmente el ratón, la rata, el hámster, el cobayo. También tenemos otras especies que no son roedores, como conejos, perros, gatos, peces, anfibios, murciélagos, zorros y cualquiera que podamos imaginar. Tenemos que los roedores son los más utilizados.
tenemos que ellos pueden ser la rata, el ratón, el hámster, como ya había dicho, ahí tenemos más o menos un esquema de cuáles pues son las especies, cuál es el orden, la suborden, la familia, el género, hasta llegar a las especies más utilizadas. Además tenemos, luego me haría una pregunta que sería ¿por qué creen que los ratones son los más utilizados? Entonces para esto diría que se dirían, o las respuestas más obvias serían que es un mamífero que es muy parecido a nosotros, es de fase, aunque no lo parezcan, tiene un porcentaje tanto genético del 98% de similitud y está, como se ve en la figura, bastante cercano evolutivamente a nosotros. Es de fácil producir y alimentar y alojar, ya que son de pequeño tamaño, puede adaptarse al contacto con humanos, podemos experimentar de forma que no son posibles con otros animales y hay una cercanía evolutiva. Estos son utilizados, el ratón es utilizado en experimentos genéticos, neurológicos, farmacológicos, ambientales, reproductivos, oncológicos, etc. Y debe existir una estandarización microbiológica y genética. ¿Cómo sería la estandarización microbiológica y genética de esto? ¿Alguien podría comentar cuáles son las técnicas que se utilizan actualmente? Aquí tenemos algunos animales que son genéticamente definidos. Vemos que a pesar de que son la misma especie, pues presentan diferentes características fenotípicas. Tenemos que son animales consanguíneos y los no consanguíneos, los cuales son animales uniformes genéticamente, y los no consanguíneos, que son animales que presentan cierta diferencia genética y que se utilizan, dependiendo de la investigación, en diferentes formas. Aquí tenemos una clasificación microbiológica, los cuales están desde los holocénicos o de una estrella, que son animales prácticamente convencionales, a los anacénicos, que son animales que son libres de patógenos y que son los más adecuados a la investigación. Luego tenemos entonces que se debe haber un control sanitario que debe hacer a través de necropsias, análisis serológicos, cultivos bacterianos y patología. Esto sería el conocimiento básico que el alumno debería obtener sobre animales de laboratorio. ¿Por qué digo esto? El conocimiento básico, porque hay otras cosas, hay que ampliar un poco la información, pero en general esto sería pues las cosas claves que el estudiante debería llevarse de la sección teórica, ya que existe una sección práctica en la cual pues se hablará un poco más detallado sobre estos. Además, y para finalizar, está una parte muy importante como es la parte ética, en la cual hay que definir qué es ética, hay que saber llegarle al estudiante sobre lo que es la ética y cómo promover la ética del uso de los animales. Luego seguimos con criterios muy importantes que fueron las 3 R's de Russell, en las cuales se habla de refinamiento, reemplazo y reducción, los cuales son conocimientos que el estudiante debe manejar y que serían importantes decirlos y que a lo largo de la materia pues no se siguen viendo. Entonces lo importante es estructurar los conceptos para esto, los conceptos básicos que quiero que le lleguen a los estudiantes. Estructuré la clase yendo desde animales de laboratorio o el concepto básico, luego cuáles son sus usos, para seguir con cómo se clasifican estos más particularmente, y cuáles serían las técnicas que se utilizan para que estos sean estandarizados como tal. Y luego hablar un poco sobre ética, que sería pues llegarle y hacer una reflexión sobre el uso de los animales a los estudiantes. Muchas gracias, y esta es la clase introductoria o la parte de unidad curricular sobre los animales de laboratorio dentro de la cátedra de Fisiología Animal. Gracias.